Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este espacio, a este programa Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, dando inicio a esta nuestra octava temporada ya, en la que hemos venido conversando sobre infinidad de temas que nos parecen relevantes y que también nos parecen relevantes dentro de la discusión filosófica y el diálogo de la filosofía con muchas otras áreas. Hoy, para iniciar este programa, tenemos una participación muy especial, un compañero que ya nos acompañó, valga la redundancia, en otro momento, Patricio Pérez González, ¿no? Académico, profesor adjunto de la Universidad Austral de Chile, historiador, y bueno, que además coordina la edición de un libro bastante importante. Y ahora, Patricio, podemos contar un poco sobre también cómo llegar al libro para que las personas puedan leerlo. Persistencias y alteraciones, sistemas educativos americanos y sus reacciones ante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias, Tean. Buen día. Gusto de estar una vez más en Praxis. Ya estuvimos no recuerdo si fue hace 2 o 3 años, presentando otro libro en ese momento, ¿cierto? Que tenía que ver con el movimiento social que se produjo en Chile el año 2019. Eso. En esa oportunidad nos juntamos. Y bueno, acá bien, ya terminando mi año lectivo, empezando el año calendario, pero terminando el año lectivo nosotros acá en Chile, con un día un poquito nublado, pero agradable la temperatura, como para estar así con polera, como le llamamos nosotros todavía. Ajá. Qué bueno. Bueno, hay que descansar. Sí, sí, qué bueno Sí, que ya vienen al momento del descanso, ¿no? Eh, Patricio, este libro del que hacemos mención, eh, se torna, desde mi perspectiva, un libro necesario, ¿no? Un libro necesario que recopila las voces de distintas personas profesionales en educación de diversos países de América Latina sobre esos impactos que tuvo la pandemia en el sistema educativo y en la forma en que enfrentamos los procesos pedagógicos, desde visiones particulares, claramente está, ¿no? Eh, pero, ¿por qué nace esta idea y de dónde surge, verdad? Esta idea de construir un libro de esta forma y la metodología en que igual decides irlo construyendo. Mira, la verdad es que a propósito de la otra visita a Praxis, ¿cierto? Que hicimos en algún momento. Fíjate que nosotros en el año 2019 estábamos inmersos en un movimiento social bastante grande, digamos. Desde los últimos 40, 50 años debe haber sido el más amplio, ¿cierto? En incorporación de distintas miradas, de distintos sectores. Por eso adquiere el nombre, ¿cierto? La etiqueta de movimiento social y no un movimiento particular, sectorial, de algún colectivo, ¿cierto? De algún agrupación particular. Es un movimiento que hace mella en amplios sectores de la sociedad chilena. Eso fue el 2019 y el 2020 surge, ¿cierto? Este conflicto más bien mundial, ¿cierto? Que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, a propósito de la proliferación, ¿cierto? Y la masificación del SARS-CoV-2. Entonces, estos dos elementos a mí me llaman mucho la atención, me llamaron la atención en su momento. Nosotros estábamos en un 2019
en un movimiento social que precisamente lo que hace es cuestionar, ¿cierto?, todo el sistema neoliberal. Nosotros además tenemos ¿cierto?, condición de haber sido el país, el primer país donde se implementó este sistema, ¿cierto? Y la verdad que hemos vivido muy de cerca desde los orígenes del modelo, la forma de vida, digamos, que este modelo trae consigo. Eh, y como digo, el año 2020 surge el tema de la pandemia, se cierran las fronteras y la educación tiene que verse transformada, ¿cierto? De alguna manera. Lo digo así porque cómo se transforma o cómo no se transforma está precisamente en el texto, que luego seguramente compartiremos un poquito más el contenido. Entonces, en este contexto, surge la intención o surge la idea en realidad de empezar a averiguar qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo en la educación. Eh, Siempre pensando en que el contexto en el cual nosotros estamos inmersos está asociado muy próximamente, ¿cierto?, a lo que es el modelo neoliberal. ¿Ya? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué va a suceder en este modelo? ¿Cómo va a cambiar o no va a cambiar la educación en este modelo? ¿Ya? Si el modelo se va a ver transformado también, es un cuestionamiento que está al interior de estas discusiones, ¿cierto?, que emanan de estas reflexiones, ¿cierto?, que están en el interior del texto. Y bueno, eh, empezamos todos en nuestras reuniones de institutos, de facultades, qué sé yo, de carrera, todos empezamos a conversar o a imaginar cómo íbamos a tener que actuar en realidad, porque de verdad que a todos nos tocó muy de repente, muy repentinamente. Entonces, en estas propuestas, algunas más alocadas que otras, algunas más situadas, con más pasión, con menos pasión, empiezan a surgir, ¿cierto?, estas recetas, digo yo, de cómo enfrentarnos. Sin embargo, ese cómo enfrentarnos evidentemente no iba a ser una sola forma, porque como decíamos recién, ¿cierto?, los contextos iban a ser todos diferentes. Y además, con todo lo que nosotros tenemos entendido acerca de lo que significaba la pandemia, que quizás tampoco habíamos vivido las últimas generaciones tampoco habíamos vivido una tan compleja, tan grande. SIDA pudo haber sido una de las más importantes de los años 90, digamos, ¿cierto? Eh, pero bueno, empiezan también a preocuparme el cómo íbamos a reaccionar en el barrio. Yo creo que desde mi trabajo en realidad siempre estaba pensado desde lo local, y lo local también puede ser pensado a gran escala. Para mí el barrio América es un espacio local. Y creo que el interés por ir viendo cómo una vez más íbamos a tener un nexo en común entre las Américas, me llamó siempre la atención y siempre quise pensar y averiguar, investigar sobre todo lo que iba a pasar en referencia a la reacción, ¿cierto?, de los modelos educativos americanos en virtud de los avances, retrocesos, pausas de la pandemia en esto, no sé, ya llevamos 2 o 3 años, todavía creo que vivimos en pandemia, ¿no? Nos han dado muchas, eh, por lo menos en Chile, muchas noticias de que el Estado haya cambiado su forma de enfrentar, porque todavía hay medidas que están, ¿cierto?, presentes en la sociedad chilena. Tenía el micrófono apagado. Vemos, ¿verdad? Porque estas inquietudes que genera el libro, eh, vos desarrollas el proceso de una manera particular, ¿no? El proceso de cómo construirlo, ¿no? Que va más allá de buscar X cantidad de personas, decirle, mira, escríbeme un artículo para
donde reflexiones sobre este tema, sino que más bien optas por el diálogo, optas por construir y elaborar un proceso de entrevistas, una serie de preguntas, donde se empieza a reflexionar en ellas, donde se escribe para responder, pero después se intercambian ideas y después se hacen transcripciones y después se vuelve a revisar el texto. Este proceso metodológico que es distinto al de muchos otros procesos de compilación de textos. ¿Por qué recurrir? Porque me parece a mí interesante siempre esta pregunta, ¿por qué recurrir a ese proceso de construcción que además era como tres etapas de reflexión sobre cada uno de los capítulos, llamémoslo así, que conforman el libro? Bien, la verdad que sí es interesante esta metodología porque a mí me permitió, en realidad a todos los que intervenimos, ¿cierto? En este trabajo nos permitió ir eh, reaccionando en el momento en el que iban sucediendo las cosas, porque yo empecé esto de haber pensado como en julio del 2020, empecé el proceso de entrevistas y lo debo haber terminado como en septiembre aproximadamente del 21. Eh, Hacer este tipo de entrevistas donde hay un espacio entre lo que, como tú decías, se contacta a la persona, se le envía una primera pregunta que es la que detona, ¿cierto?, la reflexión. Yo tomaba esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta, y de esa página, media página, elaboraba 3 o 4 o 5 preguntas más, y luego se hacían entrevistas. Eso me permitía avanzar en el tiempo y que la persona que estuviera siendo entrevistada, perdón, también fuera sintiendo el proceso en el momento en el que se iba a estar haciendo esta entrevista. Por lo tanto, no es ese momento el de la entrevista, sino que son varios momentos en los cuales la persona, como te digo, iba recibiendo noticias de las buenas, de las malas, reacciones de las autoridades, de la propia comunidad. En algún momento aparecía un colega comentándome algo que estaban haciendo como metodología de trabajo en tal lugar, pero a la semana siguiente, o las 2 semanas, 3 semanas, cuando volvíamos a conversar con esta persona, ese modelo había cambiado, esa forma de actuar había cambiado, se había adoptado otra cosa, otra receta, y eso hizo más rica la conversación, porque finalmente a uno siempre se nos van a quedar cositas en el tintero. Pero esta forma de hacerlo iba a permitir de que esas 2 o 3 cositas que fueran quedando en el primer encuentro, lo incorporáramos en el segundo o tercer encuentro. Entonces, desde esa perspectiva, hizo que a nosotros también se nos presentara un diálogo más dinámico, porque estaba en función del dinamismo de lo que estaba sucediendo con la pandemia y con cómo las reacciones de los modelos educativos americanos, ¿cierto? Se iban confrontando con estas reacciones, ¿cierto?, gubernamentales, desde la autoridad, desde las propias comunidades, de las escuelas, hablo de la comunidad fuera de la escuela, ¿cierto?, fuera de los muros, pero también las comunidades escolares, como también se iban comportando en función de lo que iba sucediendo. Sí, y bueno, esa metodología, pues a mí también particularmente me pareció muy interesante, muy interesante, enriquecedora en tanto la construcción que se podía dar en medio del diálogo y que finalmente pues, se plasma en un libro donde yo creo que a la hora de leerlo, a la hora de revisar las distintas intervenciones, pues en cada una de ellas se siente esos elementos particulares en cada uno de los países que están, ¿no? O sea, Venezuela, Guatemala, Panamá, Chile, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos permite un acercamiento que curiosamente, y ahí hacia el mismo título del libro, encontramos muchos puntos en común, ¿no? En cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Verdad? Lo que también nos permite pensar y analizar, y que no es descabellado pensar las estrategias comunes también para solventar esas alteraciones, ¿verdad? Tal como dice el título del libro. Y ya se nos va el tiempo del primer bloque, Patricia, entonces vamos a hacer
una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este libro y ahora sobre su contenido, porque hay unas cuestiones sumamente interesantes que creo que podemos ir abordando. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la de Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Patricio Pérez González, profesor adjunto de la Universidad Austral de Chile. Patricio, ya para adentrarnos en el contenido del libro, eh, a la hora de revisar el libro, eh, encontramos, bueno, además de las preguntas que vos vas definiendo, que van dando una línea a las respuestas, bueno, algunas respuestas se apegan más que otras, ¿verdad? A la hora de esa construcción. Eh, pero hay varios puntos en común que aparecen a la vista fácilmente, ¿no? Eh, y que pueden ir más allá de la pregunta misma, ¿no? Porque a veces la pregunta puede ir, alguien puede decir sí, pero voy a evitar hacer referencia a una o dos cosas. Eh, y encontramos una crítica muy fuerte, ¿verdad? En diversas partes, en diversas de las personas que participan, sobre la forma en que se ha gestionado la educación dentro del modelo neoliberal. ¿Mm? Y es uno de los puntos que están por ahí, fuertes, ¿verdad? Y que son puntos en común. Y algunos, como el caso de Nora en Guatemala, que inmediatamente nos señala, o sea, que tenemos un problema de desigualdad gigante, donde la mayor discusión que parece que se ha dado en torno a la pandemia es sobre el acceso a herramientas de la virtualidad o cómo empezar a acomodarnos al uso de las tecnologías. Sin embargo, las condiciones materiales para tener acceso a ellas no son tan equitativas. Entonces, son otros elementos que aparecen ahí y además, evidentemente, el tema del acceso, digamos, y la utilización de las tecnologías en la educación. ¿Mm? Y por ahí hay otro elemento que también aparece y que es interesante y que incluso lo presenta al puro principio, en Alessandro de Melo, cuando nos habla de la casa ahora como escuela y espacio íntimo y espacio privado y todo junto, ¿verdad? Pero además la separación, el aislamiento social. Entonces, hay una serie de elementos que están ahí presentes a los que podríamos hacer referencia,
que me gustaría que podamos mencionar acá, ¿verdad? Sobre esos elementos que vos a la hora de revisar cada uno de estos escritos, empiezas a encontrar esas similitudes, empiezas a ver esa lectura, empiezas a hacer esa lectura panorámica que nos presenta el libro. Sí, mira, la verdad es que yo traté de ser súper honesto en términos de conservar lo que los colegas y las colegas quisieran decir. Por eso es que además, en términos metodológicos, me sirvió mucho esta forma de trabajo, porque hubo tiempo para que ellos tuvieran la posibilidad de revisar una y otra vez, ¿cierto? Y decir, mira, esto es lo que quiero que salga. Yo, evidentemente, tomaba las intervenciones de ellos y de ellas, textuales, evidentemente, para un libro tienen que ser editadas, tienen que ser trabajadas, ¿cierto? Y en función de ese trabajo de edición, había un diálogo permanente con ellas y con ellos. Para que yo me presentara desde el origen al final como el compilador de las ideas de otras personas. Esas otras personas son las que, ¿cierto?, nos colaboran con sus ideas. Entonces, en ese tenor, es interesante reconocer primero de que la autoría es de ellos, de ellas, pero además de que lo que siempre tuvimos como intención es tratar de rescatar sus sentires, sus pensares, ¿ya? Su asimilación del proceso. Por lo tanto, cada uno de ellos y cada una de ellas, no siendo representantes, ellos, ninguno me dice, y de hecho se encargan todos de decirme en algún momento lo contrario, si yo no represento a nadie aquí, yo solamente estoy hablando de lo que yo he sentido, de lo que yo he pensado, de lo que a mí me ha sucedido, lo que yo he visto, ¿ya? Y en ese sentido, eh, cada uno pudo haber, ¿cierto?, razonado, asimilado de manera diferente. Y de hecho en el texto se ve en varias ocasiones en donde algún colega dirá, esto a nosotros nos ha funcionado muy bien, o esto creemos que es un elemento a potenciar, y otro colega, otra colega frente a la misma, al mismo elemento dirá, esto ha sido nefasto, no va a funcionar, no lo hemos podido adoptar bien, lo hicimos muy mal, la autoridad, bueno, en fin. La idea era precisamente eso, que cada uno de los elementos que surjan vengan desde el sentir de ellas y ellos, porque son ellos los que están viendo, lo que están sintiendo o lo que están viviendo en el lugar en donde las cosas se están dando. Por eso que en algún momento yo en la introducción, ¿cierto?, en el premio, digo, estas personas vienen de tal país, pero además de venir de tal país, vienen de tal lugar dentro del país, porque las zonas periféricas no se comportan de la misma forma que, ¿cierto?, las grandes metrópolis, digamos. Las capitales nacionales tienen un dinamismo, no solamente en el flujo vehicular, sino que el dinamismo del flujo de las políticas estatales. Hay lugares donde llegan más tarde, más rápido que en otras, ¿ya? Que en otros lugares. Entonces, yo hago además la alusión a la ciudad en la cual estas personas me dan la entrevista, de dónde están ellos viviendo y sintiendo este proceso, ¿ya? Y en virtud de eso, precisamente, es que elementos como, por ejemplo, las tecnologías, ¿cierto? El uso de las tecnologías, en algunas entrevistas me dicen, nosotros creemos que esto, Lina, como hablábamos recién, ¿cierto? Lina Parra nos comenta, yo veo esto de la virtualidad como un elemento, primero que no, que no es que no haya existido, la virtualidad tiene miles de años con nosotros, pero pareciera que cada vez que encendemos un computador, un teléfono, un dispositivo electrónico, la virtualidad llega a nosotros, y eso no es así. Los lentes que nosotros todos usamos son parte de la transformación de una realidad, ¿cierto?, en virtud de que nosotros podamos ver un poco mejor. Y eso es virtualidad. Y eso es lo que explica ella. Entonces ella dice, primero hay que reconocer que la virtualidad está con nosotros hace mucho tiempo, que no tiene que ver exclusivamente con los computadores, ¿cierto? Y que ha sido aplicada a otros modelos mucho antes que al modelo educativo. Es más, el modelo educativo también había sido, ¿cierto?, trabajado desde esa perspectiva. No sé si ustedes conocen en Costa Rica la revista Mecánica Popular, que era una antigua revista, ¿cierto?, que te enseñaba a ser mecánico de lo que sea, no sé si de auto, a resolver problemas con las radios, con los televisores antiguos, qué sé yo.
pero es una cuestión que está vinculada a la educación remota. Pero para nosotros, gente, ¿cierto?, de nuestra época, quizás asocia de una manera distinta el concepto de virtualidad. Y eso es como un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo tiene que ver con cómo, por ejemplo, el caso de Daniel en México dice, a propósito de la pregunta originaria, que es si el modelo neoliberal se va a ver trastocado también por todo esto. Pues esa es la pregunta que origina el debate. Y él dice, la verdad que a mí, yo bien honestamente creo que el modelo neoliberal se va a potenciar, porque así trabaja. El Ah, modelo neoliberal se potencia de cosas como esta. Y bueno, para él, la visión, ¿cierto?, de la transformación del modelo era siempre, más allá de la cautela, era muy poco optimista, es más bien pesimista la percepción de Daniel. Eh, Sin embargo, todas tienen una mirada súper crítica primero del modelo, pero además de la forma en la cual nuestros sistemas educativos se vieron confrontados. mm, Porque está el contexto neoliberal como modelo, pero está cada una, y aquí está, ¿cierto?, las particularidades de los pueblos, de las comunidades, de las naciones, de los estados en los cuales, ¿cierto?, nosotros vivimos. Que por cierto, en algunas ocasiones rodamos de la misma manera o muy parecidamente y en otras definitivamente rodamos de una manera totalmente distinta. mm. Sí, y ahí mencionas algunos elementos interesantes y en efecto, yo creo que, y esto tal vez en el otro bloque también podemos ampliar un poco, eh, cómo posiblemente el modelo neoliberal, en efecto, Daniel tenía razón, ¿no? Se ha fortalecido incluso se ha ahorrado en costos ya de espacios físicos para pasar al teletrabajo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Se ha visto, vamos a ver, ¿verdad? Esa es una lectura muy rápida, ¿no? Pero en efecto, bueno, hay varios elementos y crecimiento de algunas empresas que bien, la pandemia les sentó bastante bien para su crecimiento económico. Pero bueno, eso es otro tema. Pero dentro del libro hay otra, una reflexión que hace Paula Teche cuando habla de su preocupación respecto a cómo afecta, cómo podría trastocar ese sentido del acercamiento, de lo social, el proceso educativo, ¿no? Porque también es otro elemento importante, eh, eh, cómo eliminamos, ¿verdad? O sea, cómo se elimina obligatoriamente esa relación social, ese contacto, esa construcción en el aula, etcétera, ¿no? En los espacios físicos, eh, hacia estos otros, ¿verdad? Que a su vez generan este aislamiento y que en efecto también se mencionaba, alguien más lo mencionaba, no recuerdo bien, Ahora, Nora, y que también la afectación que hay en torno a eh, todos estos elementos afectivos en los estudiantes, ¿no? Que la ansiedad, ¿verdad? O sea, el volver a salir después, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Y el separar de sus pares a estudiantes muy jóvenes también, ¿verdad? Bueno, esto llega a trastocar fuertemente ese elemento sensible del proceso educativo, ¿verdad? Y que está ahí, ¿verdad? Y que, no lo, me- y que volviendo a los puntos en común que mencionabas ahora, te aparece, ¿verdad? sí, Eh, aparece siempre. aparece siempre, sí. Sí, en todas las entrevistas algo hay primero de este, digamos, de la repercusión que existe en lo sensible. Como decíamos, hay algunos que la ven como un elemento potenciador, otros que la ven con su resguardo. Yo la verdad que, insisto, lo dejo ahí como cada uno de ellos y de ellas quisiera presentarlo. Yo también hago mi lectura.
De hecho, en la parte final del texto yo aquí aparecen muchas ideas que podrían dar para miles de investigaciones, para miles de conversaciones, digamos. Pero a mí me llama la atención profundamente dos. Una es ese debate de cómo para algunas personas este modelo, ¿cierto?, de educación remota acercó a la gente y cómo para otros las alejó. ¿Ya? Y ahí hay una cuestión de sensibilidad, yo diría de estética, ¿cierto?, de esta percepción estética. Y yo la verdad que me inclino por la segunda. Yo creo que nos alejó. Pero también habrá que entender de que si no fuera por elementos como este, fíjate, esta entrevista no estaría siendo ejecutada. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo, a pesar de los miles de kilómetros de distancia, ¿cierto? Entre Heredia, tú estás en Heredia en este momento, ¿cierto? En Heredia, ¿sí? Y yo estoy en Valdivia, en el sur de Chile, imagínate, muchos kilómetros entre medio. Claro, en ese sentido sí podríamos saber, incluso a través del WhatsApp, sabes que esta entrevista está quedando mal, córrete un poco más para allá, córrete un poco más para acá, a través de WhatsApp, y vamos interactuando muy cercanamente en 2 segundos, en 1 segundo. Pero claro, desde el punto de vista de otras personas, en el que yo me incluyo, ¿cierto? La sensación, la percepción sensorial es muy importante. Claro. A nosotros nos tocó, a ti seguramente también, a muchos de los colegas, ¿cierto?, que con los que conversamos nos tocó hacerle clases al gato, al perro, a la abuelita, a Pink Floyd, a Mick Jagger, no sé, a Messi, porque las fotos que aparecían, si es que aparecía una foto en la pantallita, no era ni de mi estudiante, ni siquiera muchas veces de alguien cercano a mi estudiante. Entonces, ahí está la otra vuelta, ¿cierto?, de tuerca, digamos, la otra página que dice otra cosa, digamos. Sí. Esta lectura entre líneas en todo el texto es muy interesante. Creo yo que se da de muchas maneras. Y se da de muchas maneras porque cada uno de nosotros estábamos en distintos lugares. Yo lo que hago es solamente ordenar. Yo la verdad que no intervengo mucho. Intervengo al final, al principio para presentar y al final, ¿cierto?, para decir, a mí me interesaron estas dos cosas. Una, esa, la de la sensibilidad, ¿cierto? Cómo esta sensibilidad se ve trastocada desde mi punto de vista. Y la otra, que tenía que ver con esto mismo de las plataformas en las cuales trabajamos. Se hicieron millonarios un montón de personas, ¿eh?, a partir de esto, a propósito del modelo neoliberal que se potenció. Y fíjate que además surge la idea de currículo oculto en esto. ¿Qué se potenció? ¿Por qué las clases son más cortas? Sí. ¿Por qué tienen que ser más largas? ¿Por qué debieran ser más largas? En fin, y eso también está vinculado a esa gran idea que a mí también me llama mucho la atención. Sí. Patricio, vamos a hacer una segunda pausa y vamos a un tercer bloque precisamente para hablar de eso. Aprendizajes, conclusiones, ¿verdad? E incluso podríamos referirnos brevemente a qué elementos que están allá en el libro, pues parece que se materializaron de manera posterior, ¿no? Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo, que siento que es posible desarrollarlo
dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Patricio Pérez González, profesor adjunto de la Universidad Austral de Chile. Y continuamos hablando sobre este libro, ¿no? Sobre este libro enfocado en los sistemas educativos americanos y sus reacciones ante la pandemia, y esto, persistencias y alteraciones. Bueno, vale mencionar antes de empezar ese tercer bloque, Patricio, que bueno, el libro se puede adquirir de manera digital. Ahora mencionaba en el repositorio de Claxo, y bien, en la descripción del video vamos a ubicar, vamos a poner el enlace para que todos y todas que, puedan tener acceso a, a este, a este libro muy recomendado, y que puedan pegarle una ojeada, leerlo y bueno, comentar, ¿no? Comentar sobre su contenido, que también es parte de este proceso. Patricio, cerrábamos el bloque anterior y te referías a ese epílogo que tienes en el libro, y a esos elementos que te llamaron la atención. ¿Qué aprendizajes, ¿no? Salen de esto a nivel particular tuyo también, ¿verdad? Más allá de compilador del libro, sino también como profesional en el área. Eh, de, de lo que nos ha dejado, lo que no, porque bueno, no, yo creo que todavía no nos dejan hablar de la pandemia en pasado, ¿no? Entonces, pero de lo que nos ha dejado estos últimos años, ¿verdad? Con el tema del COVID-19 y su impacto en la educación, y, y además, bueno, también del mismo proceso del libro, ¿qué conclusiones, eh, más allá de lo que mencionabas ahora, también podemos rescatar de esto? Mira, sabes que yo creo que uno de los aprendizajes más, quizás para mí, valorados, eh, tiene que ver con la necesidad de proteger a todas aquellas personas que estamos vinculados a los procesos educativos en el mundo, en realidad. Se vio que muchas personas eh, involucradas en esto eh, no se vieron muy resguardadas. Bueno, en realidad no solamente nosotros las personas que estamos en educación, pero como hablamos de esto, me parece que es un elemento que hay que eh, subrayar. Lo primero es proteger a las personas que nos hacemos cargo de este trabajo. Desde los modelos de jubilación, los modelos, ¿cierto? Los modelos salariales, eh, la salud, ¿cierto? Mental, la salud física de muchos de nuestros colegas se vio deteriorada en este momento álgido, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Una pandemia nos atacó a todos en el mundo. Y lo digo no solamente porque poniéndome la camiseta de quien trabaja en educación. Eh, esto creo que no va a ser la única pandemia que vamos a vivir. Procesos como este
quizás son un poco más escasos, pero en el momento en el que estamos quizás no van a ser tan escasos. Quizás nosotros mismos, esta misma generación, va a vivir un par más o uno más de estos procesos. Entonces, lo primero es proteger los modelos. Primero, proteger a las personas. Y esa es una enseñanza que creo que tenemos que dejarla tatuada en la piel. Porque las personas son las que hacen los modelos. Todos los medios tecnológicos, lo que hemos hablado hace un ratito también, son mediadores. De hecho, son medios, son mediadores. Sin embargo, los que hacemos el proceso somos personas. Personas que están al frente. Yo no creo que haya alguien que enseñe y alguien que aprenda. Esto es reciprocidad. Y si no están esas dos personas, no hay educación. Entonces, lo primero que creo yo que debemos subrayar es que hay que proteger a las personas. De muchas formas, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de entender que esa persona requiere los mejores implementos de trabajo, capacitación, ¿cierto? Y la persona que está al frente también lo requiere. Un niño o una familia con 5 niños y un solo computador o un solo teléfono con escasos datos de navegación, solo demostró la desigualdad del modelo, ¿no? Por eso que hablamos también un poco de que la gran mayoría de los colegas, la visión que tiene es más bien pesimista que optimista. Entonces, como aprendizaje también tenemos que reconocer una vez más la desigualdad del modelo. Yo no sé si es un aprendizaje nuevo, de hecho no es nuevo, pero quizás para unas personas sí lo es nuevo. Rescatemos esa novedad en ese aprendizaje de estas personas y potenciemos la intención de transformación también. Qué importante esto, porque adicional, a lo largo de estos años, bueno, en el caso costarricense ha sido uno de estos países que se ha mencionado sobre lo importante de tener un sistema de salud robusto, ¿no? Que muchos países que pasaron por la privatización de los servicios de salud tuvieron unas afectaciones mayores incluso en capacidad de respuesta, es una de las discusiones que se ha dado. Pero si pensamos en esta misma línea, el tema de los sistemas educativos, vamos también a la relevancia de que qué importante tener modelos educativos robustos, modelos educativos públicos robustos. Porque si bien, y lo encontramos a lo largo de líneas en el libro, pero creo que también tenemos que pensarlo, ahorita en Costa Rica se habla de un apagón educativo, es un concepto que han utilizado en los medios, ¿no? Y creo que en diversas partes del mundo se trata de hablar de que hay un rezago educativo, un apagón educativo, que los estudiantes no, de la secundaria no están llegando a la universidad con las herramientas necesarias. Pero si nos ponemos a pensar más detenidamente, la mayor referencia a esto es al sistema educativo público. Cuando se hace referencia a este apagón, cuando se hace referencia a estos vacíos de formación, etc. Lo que también nos lleva a una discusión importante sobre la supuesta igualdad de oportunidades en términos a la educación, ¿no? Y lo que nos lleva también a pensar en la posible construcción de desigualdades, entonces, ¿verdad? De quienes provengan de un sistema educativo distinto, ¿verdad? Que haya tenido mejores herramientas, que haya tenido mejores procesos o mayores posibilidades de, ¿verdad? Y que es algo que está filtrado a lo largo de muchas de las entrevistas, una preocupación constante, ¿verdad? Respecto a cómo nos deja 2 años de encierro y de una pandemia de virtualidad y de etcétera. Entonces, también por ahí
la importancia de no seguir minando la educación en nuestros países, ¿no? Sí, claro. De hecho, este, esta mirada también pesimista de lo que ha ido ocurriendo en términos de lo que han sido las condiciones no solamente psicosociales, ¿cierto? Sino que también desde el punto de vista de los contenidos. También hubo recortes de contenidos, ¿cierto? Curriculares que hicieron mella, como decíamos hace un rato, ¿cierto? En este proceso formativo. Y en ese sentido siempre la educación pública termina siendo la más impactada. No solamente porque los recursos son diferentes, eh, sino porque evidentemente hay miradas que están hoy en día, ¿cierto? A propósito del modelo neoliberal, enfocadas en la privatización de todo. Mm, Y la privatización de todo con acceso es una cosa, pero sin acceso es otra. mm, ¿Ya? Y eso también aparece, no particularmente así como lo estamos planteando en este momento, pero aparece en la entrevista de Guillermo. Guillermo en Argentina, Guillermo Espina, él comenta que sí, sí, es súper lindo. Nosotros somos conocidos por tener un sistema educativo público universitario gratis. Pero él mismo hace una crítica férrea, ¿cierto? Planteando la idea de que la profundización de los contenidos de la formación universitaria se hace en posgrado y el posgrado es pagado. Entonces, esa impronta neoliberal está en todo. mm, Y a nosotros nos repercute directamente porque desde el punto de vista, como decías tú, de lo público, siempre va a tener el impacto más grave. mm, No el mejor. En lo público es lo que impacta más negativamente y si bien es cierto, quien tiene acceso a lo privado, lo más probable es que le impacte más positivamente. mm. Y es que, a ver, bien mencionabas vos al inicio eh, que tenemos que tener claro cómo impacta distinto en cada país y en cada región de cada país, ¿no? Eh, y hay diferencias también. Vamos, habrá países donde, por ejemplo, cuando hablamos de universidad, eh, se piensa más en universidad privada, o países como Costa Rica, donde es cuando se piensa en universidad, lo común es que, bueno, las universidades públicas son las mejor eh, calificadas, ¿m? ¿No? Entonces, bueno, hay diferencias en esto, pero también importante cuando nos dirigimos a primaria y secundaria, en las regiones. ¿M? Porque tal vez en el centro haya una oferta de educación privada más amplia, ¿no? Pero en las zonas más alejadas no es negocio. Y el no ser negocio eh, queda en manos de educación pública que al tener y sufrir recortes, no es sencillo llegar de la mejor manera a las zonas más alejadas del país, ¿no? Y que además, históricamente, gracias al mismo modelo como hace referencia, están en abandono en muchos sitios, ¿no? Entonces, es otro de esos elementos que también, bueno, importante ver y que incluso en algunos segmentos de las entrevistas parecen premonitorios, ¿no? Sí. Respecto a lo que se pensaba que podía acontecer, ¿no? Y aconteció, muchas veces que aconteció. En algunas los colegas se habrán equivocado, no habrán llegado al puerto que pretendían sus ideas, pero en otras fueron muy certeros. No sé, yo me acuerdo, no me acuerdo si era la colega Angélica, no me acuerdo, pero nos hablaba de los profesores que se veía que iban a ser, ¿cierto?, llamados a jubilar. Sucedió, Mm, sucedió. Quizás también esto que tú mencionas este apagón
algunos colegas también lo vieron. La verdad que esto va a hacer que se retrase algo. De alguna manera lo plantearon, no recuerdo exactamente, pero se fue dando se fue evidenciando esta preocupación en las entrevistas. Algunos, como te digo, proyectaron lo que iba a suceder y sucedió. Algunos en realidad se quedaron hasta cortos en lo que sucedió. Fíjate que en algún momento, cuando volvimos, me acuerdo a la semipresencialidad en marzo de este año, no sé si a usted, a mí, no sé, por suerte no me pasó, pero seguramente a muchos de los colegas que nos dieron la entrevista y a los que no aparecen en este libro, que verán esta entrevista, seguramente hubo estudiantes que no llegaron. Hubo colegas que no llegaron. Claro. Y no llegaron por muchas razones, entre otras, murieron. Entonces, hay mucho de lo que las personas que colaboraron a este texto nos dijeron, ¿cierto? Y como decíamos recién, lo proyectaron, lo visualizaron. Pero hay muchas cosas que se quedaron cortos. Sí, claro, puede que no vuelo porque la plata se acabó, porque el computador se echó a perder y no se pudo. Lo que hablábamos contigo, me acuerdo de las personas que tenían que trepar un par de árboles y subir 3 montañas para poder llegar a conectarse a internet y bueno, quedamos cortos, muchos, de verdad que muchos no llegaron, pero no volvieron porque se murieron. Y ahí quizás tocamos en otro punto que tiene que ver con las políticas, más allá de la educación, las políticas, ¿cierto? Las políticas por las cuales protegemos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Claro. Y eso también forma parte del quehacer y del foco educativo. Si no educamos por lo menos a los ciudadanos, las autoridades no van a tener ese resguardo en ningún momento. Yes. El colega Manuel hablaba de cuál era la forma en la que las autoridades en Brasil se enfrentaban a los conceptos, a los nuevos conceptos. Y la verdad que no era de la mejor forma. Y eso es una cuestión que está vinculada a la educación. Claro. Bien, Patricio, se nos fue el tiempo, ¿no? Y hay mucho también que nos queda por ahí, ¿verdad? Que nos queda por hablar cuando hablamos y nos referimos a estos circunstancias, esos escenarios que terminaron presentándose y que bueno, tal vez podamos referirnos a ellos más adelante y adelantándonos unos meses, si te logramos tener por acá en Costa Rica también, poder conversar un poco sobre eso también. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, muy agradecidas por acá, por inaugurar con vos esta octava temporada de Praxis TV. No, muchas gracias a ti, Esteban, a Praxis, y bueno, un orgullo ser el puntapié inicial de este partido, de esta nueva temporada, ¿cierto? De Praxis. Esperamos estar pronto en Costa Rica para compartir un poco más y llevar a cabo algunas otras actividades que puedan dar un poco a conocer lo que se está haciendo también acá en Valdivia, en el sur de Chile, como te decía, en la Universidad Austral. Excelente. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Y hoy nos vamos con este tema de José Castillo y esto que se llama CIT. Hasta la próxima. Chao. Makes me feel we're not apart.